Bueno, como apoyo a la solución de la guía número 3, que es el amplificador inversor, ¿verdad? En la parte 1, que es el comportamiento del amplificador inversor ante voltajes de entrada DC. Entonces lo que pide es armar este circuito, ¿verdad? Y de hecho esta resistencia variable se puede dejar como una resistencia fija, porque dice acá: arme el siguiente circuito, llene la tabla con los datos que faltan, utilizar R1 entre 1K y 10K. Yo voy a utilizar una R1 de 10K, y entonces pide acá especificar su valor y ajustar R2 según especifica la tabla, ¿verdad? Entonces la fórmula o la función que representa este circuito es el voltaje de salida, va a ser igual a menos R2 entre R1 por el voltaje de entrada, ¿verdad? Si R1 nosotros lo asumimos de 10K, entonces este ya va a tener un valor. R2 la pueden asumir, bueno, en este caso R2 ya pide acá que le pongan 5K en este caso para una entrada de 5 voltios. Entonces van a venir ustedes y van a sustituir acá bueno, escribámoslo mejor. Para la primera para el primer valor que nos da de 5K y de 5 voltios, yo voy a decir que VO va a ser igual a menos R2 entre R1, pero R2 dice acá que es 5K. R1 dice que, bueno, R1 yo lo voy a asumir de 10K. Ustedes no es obligación que lo asuman de 10K, ¿verdad? Y por el voltaje de entrada, y el voltaje de entrada es 5 voltios. Entonces ahí vamos a tener 5K entre 10K, me da un medio, ¿verdad? Un medio por 5, eso va a dar igual a 2.5. Entonces ese 2.5 es el que ustedes van a poner acá. Pero yo lo estoy haciendo de forma teórica. Acá no sé si dice arma el siguiente circuito en línea especificando su valor y ajustar el valor. Entonces no pide incluso que lo hagan teóricamente, pero sería lo ideal, ¿verdad? Que pongan el valor teórico y el valor medido. Ahí me faltó. O simplemente hacen la simulación y van encontrando los valores, ¿verdad? Pero sería bueno que agreguen este cálculo por cada uno de los valores que hay acá. Lo ponen aparte en un apartado, en una paginita aparte, ¿verdad? Entonces van poniendo acá 2.5 voltios, luego cambian la resistencia R2 a 1K, el voltaje de entrada siempre es 5 voltios, y vuelven a hacer este cálculo, pero ya voy sustituyendo R2 por 1K, y ahí les va a dar otro valor, ¿verdad? Y lo van poniendo acá y lo van simulando para ver si con Proteus les da ese valor. Como no pides realmente hacer los cálculos, porque yo no lo puse, una de dos: o hacen los cálculos y van llenando con las simulaciones. Bueno, el cálculo les va a servir para saber qué valor es el que van a esperar, ¿verdad? Entonces sería lo ideal hacer el cálculo primero, luego comprobarlo con Proteus. Ese sería lo ideal. Y entonces así van a ir llenando toda la tabla 1. En la parte 2 ya les dan un voltaje de entrada que es de menos 5 voltios. Y dice: encuentre los valores que debe tener R2 para que el voltaje de salida tenga los valores especificados en la tabla 2. Obtener los valores analíticamente dejando constancia del proceso y luego medir, dice. Aquí sí dice obtener los valores analíticamente. En el primero no decía, así que queda, digamos, como que abierto a hacerlo o no hacerlo, o solo hacer la simulación. En este caso sí van a obtener los valores analíticamente, dice, y dejar constancia del proceso y luego medir. Entonces, de la fórmula que teníamos acá arriba, van a despejar de esta, ¿verdad? Van a despejar R2. Entonces, al despejar R2, les va a quedar que R2 va a ser igual a menos BO entre BI por R1.
Y entonces, si solo hay que lo que hay que hacer es solo sustituir los valores de voltaje de salida, estos que están acá, ¿verdad? Por ejemplo, para el primero es 5 milivoltios, aquí vamos a poner 5 milivoltios. El voltaje de entrada ya les dice que es de menos 5, entonces van a poner menos 5 acá. Y R1 pues ustedes lo van a elegir, yo les recomiendo que pongan 10K, si quieren para, digamos, para normalizarlo, pongan 10K. Pero realmente les da la opción de que ustedes puedan elegirlo, ¿verdad? Yo he puesto un ejemplo acá con 10K. Y entonces para el primer valor, por ejemplo, ya sustituyendo esos valores, el R2 va a ser menos el valor de VO o Vout, que en este caso es 5 milivoltios. Esto está dividido entre VI. VI es menos 5 voltios, que es lo que da al inicio, ¿verdad? Y eso lo multiplican por la resistencia 1. Y la resistencia 1, bueno, yo les recomendaba acá que fuera 10K, ¿verdad? Realmente puede ser un K, puede ser cualquier otro valor. Entonces queda menos 5 milivoltios, menos 5 milivoltios entre 5 voltios por 10K. Entonces sería menos 5 milivoltios, que es a la menos 3, ¿verdad? Entre menos 5 y todo eso por 10K, por 10 exponente a la 3 o 10.000, como ustedes quieran poner. Entonces nos da que es de 10. Al hacer el cálculo, ¿verdad? Tenemos 5 milivoltios en el voltaje de salida, tenemos menos 5 voltios en el voltaje de entrada y tenemos 10K. Entonces nos dice allí que la resistencia debe ser de 10. Ustedes verifican los valores, es el valor que a mí me dio, ¿verdad? Puede ser que sea, y lo ideal sería que les den valores en kilo ohmios acá. Eso es lo ideal, porque los operacionales trabajan mejor con valores de resistencias arriba de 1K. Entonces, si pueden, ajusten los valores para que acá les den valores en kilo ohmios, ¿verdad? Y entonces así van a hacer para la simulación del primero, ¿verdad? Lo que podemos hacer es simularlo para ver si el valor, y eso es lo que tendrían que hacer ustedes, simularlo para ver si el valor que les da, bueno, y ahí me dio que R2 era de 10 ohmios, ¿verdad? Y que R1 es de 10K, o sea, yo lo asumí de 10K para hacer los cálculos. Y para un voltaje de entrada de menos 5, dice. Vale, si se fijan acá, ¿por qué es que no da el voltaje de salida? Porque deben de dejarlo en milivoltios. Lo vamos a ajustar, porque si no, no les va a mostrar el valor. Entonces tienen que ajustarlo acá y ponerlo en milivoltios. Y entonces así ya les va a dar el valor correspondiente. Bueno, en este caso dice que son 6 milivoltios con el valor que nosotros encontramos, que era de 10. Entonces ahí ustedes lo van a comprobar, ¿verdad? Hacen el análisis teórico y luego hacen la comprobación con la simulación y ahí van poniendo los valores. Entonces eso es en cuanto a cuando tienen entrada de voltaje DC, ¿verdad? Si no les da igual, ustedes pongan ahí, pongan la simulación, si quieren hasta pongan captura de la pantalla para ver que realmente no les da exactamente igual, pero les da un valor cercano. Luego para el comportamiento AC les piden que pongan estos 5 kHz, 2 voltios pico a pico, y graficar la forma de onda VIN y Vout. En este caso, como pide que RB1 debe ser mayor a R1, entonces
Este, como va a ser mayor que este, va a dar al dividirlo va a dar un valor mayor que 1, ¿vale? Entonces, por lo tanto, la forma de onda, la salida, va a ser mayor que la entrada, pero va a estar invertida por la fórmula que se tiene, ¿verdad? Si lo vemos en la simulación, bueno, yo no voy a especificar la frecuencia exacta que le dan ahí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá tenemos R2 mayor que R1. Esta es la entrada y esta otra es la salida. Si ven, es mucho mayor o es más grande que la entrada, ¿verdad? Entonces, en la parte 1, bueno, de la parte 2, pero en el literal 1, tiene que darles mayor la salida de la onda, o sea, más grande, con más amplitud. Y luego dice que hay que repetir el literal, pero con RB2 menor a R1. Entonces, en este caso debería de darles, como RB2 es menor a R1, debería de darles la salida menor a la entrada. Entonces, yo aquí la voy a cambiar, le voy a poner, en lugar de 10K, le vamos a poner 5K. Esta la dejamos de 10K, en este caso RB2 es menor a R1. Entonces lo que van a ver ahí es que la salida va a ser menor que la entrada. Vean, en este caso esta es la entrada y esta es la salida. Ustedes ven, es más pequeña. Esta es la entrada y esta de acá es la salida. Y entonces esa va a ser la diferencia con respecto a la segunda gráfica, ¿verdad? En esta la salida va a ser menor que la entrada y en esta la salida va a ser mayor que la entrada, nada más. Y eso sería con respecto a bueno, y las preguntas ustedes las van a responder según lo que hayan observado, ¿verdad?